¿Cómo se construye el Estado socialista después de la Revolución de Octubre? ¿Qué pasa con la sucesión cuando se muere Lenin? ¿Cómo se construye la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cómo el experimento bolchevique se convierte en una de las potencias económicas, industriales, deportivas, culturales más grandes que ha conocido la humanidad en toda su historia? Comenzamos. Ya tenemos aquí nuestra portada que nos muestra un cartel propagandístico de la persona que será la gran protagonista de la historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que van a hacer en esta época después de la muerte de Lenin. Es Joseph Stalin y va a gobernar en una dictadura totalitaria que va a conseguir también grandes transformaciones económicas en su país y sacar adelante lo que era una economía totalmente atrasada, ¿no? A cambio de tener un régimen de libertades muy restringidas o prácticamente inexistentes. En la, En el último día de clase vimos cómo después de triunfar la revolución bolchevique de octubre de 1917, Lenin y el comisario, Lenin y el comi- Lenin y su gobierno, el Consejo de Comisarios del Pueblo, empiezan a construir un nuevo Estado, cumpliendo algunas de sus promesas que les llevaron al poder y estableciendo sistemas económicos para ganar la guerra civil a la que el ejército blanco les sometió. Después de la guerra civil podemos analizar algunas consecuencias internacionales que tuvo la Revolución Rusa, repercusiones que tuvo en todo el mundo. La primera es el llamado pánico rojo. Es como se conoce a un miedo en las élites de los países europeos a que se reproduzca la revolución en sus países. No quieren que se expanda la revolución. O la Revolución Francesa. ¿Os acordáis que también cuando triunfa la Revolución Francesa las potencias absolutistas querían contener la revolución, no querían que se extendiera? Bueno, ahora va a pasar algo parecido. Ahora quien está gobernando en la mayoría de países europeos son las élites de la burguesía, ¿no? Las que hicieron la Revolución Francesa. Pero no van a querer una revolución comunista obrera en sus países. En parte este pánico rojo explica por qué se acaba apoyando al fascismo y al nazismo años más tarde. También la Revolución Rusa va a dar esperanza de revolución a los movimientos obreros de todo el mundo. Va a crecer la afiliación e influencia de sindicatos y empiezan huelgas generales en España, por ejemplo, en 1917, ya en el mismo año en el que se hace la Revolución de Octubre, anarquistas y socialistas van a convocar una huelga general, que tenéis aquí algunos periódicos de la época que se hacen eco de ello. También otra consecuencia va a ser la reacción de las democracias liberales en Europa. Van a tomar medidas al respecto. La primera es el aislamiento internacional de Rusia, de la República Socialista Federativa Soviética Rusa. No va a participar en ningún organismo internacional después de la Primera Guerra Mundial, se van a romper las relaciones diplomáticas, no va a haber acuerdos de comercio y van a intentar aislar a Rusia de la escena internacional. A nivel interno, muchas democracias liberales van a aceptar algunas demandas del movimiento obrero, reducción de jornadas laborales, mejora de las condiciones de las personas obreras, para intentar contener el deseo de revolución. Han tomado nota y saben que si no conceden algunas de estas medidas, piensan, van a aumentar el riesgo de que haya descontento en sus países y de que la gente mire al modelo soviético como algo a imitar. También la revolución va a inspirar otras revoluciones fallidas. Va a haber algunos intentos de reproducir el éxito de la revolución bolchevique en otros países. El caso más notable quizás sea el de Alemania, en donde hay un ala izquierda del Partido Socialdemócrata que se llaman los espartaquistas, que van a intentar dar un golpe de Estado al estilo de los bolcheviques en octubre del 17 para intentar instaurar una república de corte comunista, como digo, muy inspirada por lo que ha triunfado en Rusia, allí en Alemania. La líder y cabeza más visible de los espartaquistas es Rosa Luxemburgo, una figura clave para entender la historia del feminismo y que lidera esta revolución que es aplastada por el ejército y las élites. En Hungría se instaura una república socialista, liderada por Bela Kun, pero pronto es derrotada por la intervención de otros países, especialmente Rumanía, que invade el país y acaba con este experimento de república socialista en Hungría. En Austria va a haber varias ciudades, sobre todo Viena, la capital, que va a estar gobernada por los partidos socialdemócratas. Se le llama Viena la Roja en esta época. Pero pronto se va a instaurar en Austria un régimen dictatorial que va a acabar con esta alcaldía socialdemócrata que podía haber hecho reformas en Austria. La última consecuencia internacional que vamos a ver es el de precisamente la creación de una nueva internacional. Recordar las asociaciones internacionales de trabajadores. La primera internacional
Se hizo en tiempos de Marx, Bakunin y acabó, era un intento de reunir a asociaciones obreras de todo el mundo para coordinarse, para intentar avanzar juntas en el movimiento obrero, y acabó por la división entre los marxistas y los anarquistas. Después se hizo una segunda internacional cuando los partidos socialistas empezaban a presentarse en las elecciones de sus países. Y ahora tenemos una tercera internacional que va a crear Lenin para intentar extender el modelo de revolución ruso por todo el mundo. Se va a invitar a todos los partidos socialistas de todos los países a unirse a esta nueva internacional, el de corte bolchevique, o a partir de entonces, como se va a conocer, de corte comunista. Y de hecho se van a producir cismas en la mayoría de partidos políticos socialistas de Europa. Por ejemplo, en España, una parte del Partido Socialista Obrero Español, el fundado en tiempos de la Segunda Internacional por Pablo Iglesias, de corte marxista, una parte, como digo, va a ver la Revolución Soviética y va a decir, ese es el modelo, nosotros queremos hacer lo mismo en nuestro país, en España, ¿no? Entonces, una de las obligaciones, de las 21 obligaciones que se presentaron para ser miembros de la Tercera Internacional, que también se conoce como Comintern, por cierto, era obedecer un poco el dictado o las instrucciones que se den desde la Unión Soviética. Una parte del Partido Socialista Obrero Español está de acuerdo con esto y se separa del PSOE para fundar el Partido Comunista. En realidad intentan que el PSOE se una a la Tercera Internacional, pero como pierden la votación, pues las personas que estaban de acuerdo con esto forman el Partido Comunista de España, el PCE, y el PSOE continúa en la Segunda Internacional, como pasa en la mayoría de países, en el cual se separa una parte de los partidos socialistas para fundar un partido comunista y el Partido Socialista continúa en la Segunda Internacional. Ahora tenemos que hablar de la nueva política económica. Recordad que después de los primeros decretos del gobierno bolchevique se había instaurado un régimen en el que la tierra se entrega a los obreros, las fábricas se entregan a los soviets de obreros también, y esto se para durante la Guerra Civil, en la cual Lenin implanta un sistema económico que se conoce como comunismo de guerra, en la cual se pone la producción de las fábricas dirigida por el Estado, ya no por los soviets, se requisa todo el grano que producen las granjas para redistribuirlo, para abastecer al frente, para abastecer a las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez han ganado la Guerra Civil, se acaba el comunismo de guerra y el sistema económico cambia. Es la nueva política económica. Los objetivos de ella son reconstruir la economía del país después de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil. Y también tranquilizar a los países occidentales. Van a dar señales de que en la Rusia soviética es posible respetar la propiedad privada. Esto se hace también para lanzar un mensaje de cara a los otros países y decir, no atosiguéis tanto al nuevo país que ha surgido, que se puede parecer un poquito a lo que vosotros pensáis que es bueno. La nueva política económica es un sistema mixto. Mezcla algunos elementos del socialismo y de la economía de mercado. Por ejemplo, se vuelve a permitir la actividad privada de pequeños y medianos empresarios, cuyas fábricas y cuyas empresas habían sido requisadas cuando triunfa la Revolución de Octubre. Sin embargo, el Estado va a retener el control de algunos sectores clave de la economía. En el campo, por ejemplo, también se dejan de requisar todas las cosechas para redistribuirlas, como se hizo en los tiempos del comunismo de guerra, y ahora se deja que campesinos y campesinas tengan un excedente, tengan parte de la cosecha que les sobra para que puedan comerciar con ellas. Y así, al venderla en el mercado, logran reactivar la economía. La nueva política económica es un éxito, cumple sus objetivos, hay un crecimiento espectacular en todos los sectores de la economía soviética en este momento. Vamos con la creación ya de la que será la gran superpotencia del siglo XX junto con los Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Habíamos dejado que en el 19 se creó, con la Constitución del 19 se creó la República Socialista Federativa Soviética Rusa, que englobaba a varias nacionalidades del antiguo Imperio Ruso. Ahora, en 1922, se le unen otras repúblicas cercanas a Rusia, en las cuales también triunfan los postulados de la Revolución de Octubre, se hacen repúblicas socialistas, y dicen, bueno, pues ya que hemos hecho una república socialista soviética también en Ucrania y en Bielorrusia, y en el Transcáucaso, ¿no? en la zona del Cáucaso, vamos a unirnos a la República Rusa. Y entonces hacen un nuevo país que se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Rusas. Miembros fundadores, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y una república que hay en el Transcáucaso, que hoy en día está dividido en varios países. Poco a poco, nuevas repúblicas se van sumando a este nuevo país. Aquí tenéis un mapa.
La parte en roja es la República Socialista Federativa Soviética Rusa, que ahora va a tener la capital en Moscú, no San Petersburgo. Aquí tenéis la de Ucrania, la de Bielorrusia, y poco a poco se van a unir repúblicas de Asia Central, como veis aquí. Aquí estas son las repúblicas del Cáucaso, y en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial se unirán las repúblicas bálticas de Estonia, Lituania y Letonia. Y esta es como va a quedar en los años 40 ya configurada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aunque la Unión nace en el 22, su primera constitución llega en 1924. Establece que las repúblicas, miembros del nuevo Estado, van a tener autonomía en sus asuntos domésticos. En los asuntos globales, como política exterior, gestión del ejército, etcétera, pues va, cómo se recaudan los impuestos, va a dirigirlo el Estado central. Pero cada república va a tener un papel, según la Constitución del 24, en ese Estado central y sobre todo va a tener autonomía para los asuntos que solo afectan a esas repúblicas. La Constitución del 24 establece un régimen de partido único, como ya establecía la Constitución de la República Rusa. El único partido legal que se reconoce ahora se le llama Partido Comunista de la Unión Soviética, conocido en castellano por sus siglas PQS, ¿vale? Esta constitución distingue entre órganos del Estado y órganos del partido. El Partido Comunista va a tener sus órganos de decisión, sus asambleas, etcétera, y el Estado va a tener las suyas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tiene las suyas. Esto ocurre en todo el mundo. Los partidos tienen sus formas de gobierno y se presentan unas elecciones para intentar dirigir las instituciones del Estado, que existen al margen de los partidos, pero en la Unión Soviética hay que destacarlo así porque solo tenemos un partido. ¿Cómo participa la gente en la Unión Soviética? Ellos se llaman en democracia popular a sí mismos, aunque es un concepto de democracia muy distinto al que entendemos hoy en día. Para nosotros pondríamos en duda que es una democracia. En teoría la gente participa a través de los soviets, de su fábrica, de su centro de trabajo o de su ciudad si han mandado representantes. Esos soviets de ciudad, soviets de región, van eligiendo representantes para el Congreso de los soviets de todas las repúblicas. Un órgano, este Congreso de los Soviets, con representantes de todos ellos, que aprueba leyes y presupuestos. Y además, este Congreso de los Soviets nombra al Soviet Supremo. Es un órgano legislativo con dos cámaras, es como un parlamento de dos cámaras. El Consejo de la Unión y el Consejo de las Nacionalidades. Este Soviet Supremo, además de elaborar leyes, porque es un órgano legislativo, nombra al Presidium, que es una especie de asamblea de comisarios del pueblo, y un órgano un poco más reducido que es el Consejo de Comisarios del Pueblo. Mantiene la nomenclatura de los tiempos de Lenin. Es una especie de Consejo de Ministros, para entendernos. En la práctica, todo el control del Estado lo va a tener el Partido Comunista. Los miembros del Partido Comunista van a tener mucha influencia en las elecciones de los soviets, en qué representantes se mandan al Congreso de los Soviets y al Soviet Supremo. Y el secretario general, la máxima figura del Partido Comunista, es el presidente del Presidium, de esa cámara nombrada por el Soviet Supremo. Además, el presidente del Presidium va a ser el jefe del Estado de la Unión Soviética, o sea que tiene muchísima influencia el Partido Comunista, toda. Un comité interno del Partido Comunista es el Politburó, el comité político. Es muy importante porque va a ser donde se debata y donde se decida cuál es la postura política del PQS en cualquier asunto que surja, ¿no? En cualquier postura política que haya que tomar, qué opinamos de tal asunto, qué opinamos de tal otro, se discute en el Politburó y los miembros del Partido Comunista lo van a defender a sus asambleas de soviets donde participan. Y como es el único partido que hay, pues al final va a acabar influyendo muchísimo en esas decisiones. Vamos a hablar ya de la época del estalinismo, que va a cubrir casi, es la época más larga de la historia de la Unión Soviética, gobernada por un solo hombre, que va a ser Joseph Stalin. Cuando muere Lenin en 1924 se plantea el problema de su sucesión. Del año 1924 a 1928, la Unión Soviética va a estar dirigida por un grupo pequeño de líderes que incluye a Stalin, a Trotsky, a Kamenev, a Zinoviev. Son gente que ha estado desde el primer momento con Lenin, que ha sido miembro del Consejo de Comisarios del Pueblo y que la podemos considerar la vieja guardia bolchevique de la Revolución de Octubre del 17. El principal desacuerdo que hay en este grupo de líderes es qué curso debe seguir la revolución. Está la postura de Stalin, que se conoce como socialismo en un solo país. Stalin es partidario de consolidar la revolución dentro de la Unión Soviética. La otra postura es la de Trotsky, que es todo lo contrario, es la de internacionalización, es la de centrarse en expandir la revolución por otros países y por todo el mundo.
Stalin en esta época ya tenía el control del partido, mientras que los otros líderes estaban asumiendo el control de los órganos del gobierno. El PQ será controlado por Stalin y poco a poco va imponiéndose, va eliminando rivales y va haciéndose con el poder en la URSS, hasta el punto que de 1928 a 1953 Stalin es el líder indiscutible de la URSS y podemos hablar de una dictadura totalitaria, porque va a ir modificando la Constitución, va a ir modificando los órganos de gobierno de la Unión Soviética. Podríamos decir que se alejan del espíritu de la Revolución de Octubre en parte, y va a construir un Estado a la medida de su figura. La primera característica del régimen stalinista es el culto a la personalidad. Mediante la propaganda y el control de los medios va a ensalzar su figura continuamente. De hecho, hay un estilo artístico que se convierte en oficial en esta época que se llama realismo socialista. Carteles de propaganda grandilocuentes que ensalzan la revolución, sus líderes, las personas obreras y campesinas, pero sobre todo la figura de Stalin como gran padre y como gran líder de la revolución. Se va a reforzar el Partido Comunista y de hecho este ya va a imponer descarada definitivamente a todos los candidatos de los soviets, ¿vale? Sí, el soviet de tu fábrica se reúne y elige representantes para el soviet de tu ciudad, que elige representantes para el soviet para el Congreso de los soviets. Bueno, pues al final todas las personas que se eligen son miembros del Partido Comunista, o en su inmensísima mayoría. En 1936 se aprueba una constitución que modifica la anterior y que consagra esta estructura totalitaria. También la época de Stalin, como casi todas las épocas después de una revolución que hemos estudiado hasta ahora, pues tiene un componente de miedo interno a perder los logros de la revolución, a que vengan los enemigos de la revolución y deshagan la obra transformadora que hemos llevado a cabo. Esto degenera, ese miedo interno degenera en un miedo entre la población, porque se van a poner a perseguir a todas las personas que se les acusa de contrarrevolucionarias, se crea una policía secreta, la NKVD, y se llevan a cabo los procesos de Moscú, una especie de juicios con muy pocas garantías para las personas juzgadas, en la cual se acusa falsamente de traición, pero ya no de antiguos empresarios o antiguos nobles, no directamente a la gente que hizo la revolución con Lenin y Stalin. Stalin va a acusar a Kamenev, a Zinoviev, a Trotsky de ser traidores a la revolución. Trotsky consigue huir al exilio en México hasta que muchos años después allí le asesina un agente de Stalin, pero los otros no tienen tanta suerte. O son encarcelados, o son exiliados a Siberia, o son asesinados directamente. Después, aparte de los procesos de Moscú, durante todo el régimen stalinista se van a llevar a cabo las llamadas purgas. Es básicamente la eliminación de toda persona que pueda hacer sombra o que pueda constituir un principio de oposición a la oficialidad, a lo que dice Stalin en ese momento. Va a afectar en todos los campos, a campesinos, a ciudadanos, a miembros del Partido Comunista, etcétera, etcétera. A veces esta gente aparece muerta, a veces se la lleva en un destierro a Siberia, una región fría de las más frías del planeta, a campos de trabajo conocidos como gulags. Aquí tenéis un ejemplo de pósters de propaganda stalinista de la época. De hecho, haremos alguna actividad para analizar la propaganda política, no solo la stalinista, pero todos los rasgos del culto a la personalidad, de exaltación de la revolución y de los obreros, intelectuales, etcétera, pues lo podéis ver aquí. Stalin como gran padre de los niños, Stalin representado junto a Lenin, ¿no?, como figura garante de la revolución. Por supuesto, Trotsky no sale, que se va a identificarlo el stalinismo como su enemigo ideológico. El Marx, Engels, Lenin y Stalin, ¿no? Se considera la cuarta espada de la revolución. Y aquí para comparar, para que veáis que el realismo soviético, digamos que tenía códigos comunicativos que luego otros regímenes totalitarios de signo ideológico totalmente distinto van a copiar, ¿no? Y aquí tenéis una composición de carteles de uno de Adolf Hitler, de los nazis alemanes, y otro de Stalin, que comparten códigos comunicativos. Esto será una de las cosas que analizaremos en el trabajo del análisis de propaganda política. Vamos a hablar de la economía del estalinismo, que presenta características muy particulares. 3 características: economía planificada, colectivización del campo y desarrollo industrial. La primera, toda la economía se va a planificar. Es todo lo contrario a la economía del mercado, propuesto por Adam Smith y llevado a cabo en
la mayoría de países occidentales, en donde el mercado es quien regula la economía. Aquí en la Unión Soviética de Stalin va a ser todo lo contrario. La economía está totalmente planificada, mediante planes que duran 5 años, por eso se llaman planes quinquenales. Vamos a poner en un plan, en un documento del Estado, todos los objetivos para todos los sectores económicos. Estas fábricas de armas me tienen que fabricar al cabo de 5 años tal cantidad. Esta granja tiene que producir tantos kilos de trigo. Y cada mes eso significa que tienes que construir tantos. Eso se llama cuota, ¿no? Cuando se establece una cuota. Esta fábrica tiene que generar 10 tractores al mes, ¿vale? Para que si en 15 años se cumpla el objetivo. Ese objetivo parcial que tienes que cumplir cada mes, cada día, es tu cuota de producción. Y sirve para fábricas y para granjas. Hay un control estatal, por tanto, de toda la actividad económica. Desaparece la propiedad económica, la propiedad privada en este sentido, ¿no? Otro rasgo es la colectivización agrícola, que se puso en marcha en la primera parte de la Unión Soviética y se consolida con Stalin. Ahora se acaba la nueva política económica, estamos en otro sistema económico y se prohíbe la propiedad privada de la tierra. La tierra tiene que pertenecer a un colectivo de personas. Por supuesto, los kulaks, esos campesinos ricos, terratenientes, se resisten y son brutalmente reprimidos por la maquinaria stalinista. El objetivo de esta política de colectivización es modernizar la agricultura, mecanizarla. Aquí tenéis la entrada de una granja colectiva, muy orgullosa, haciendo un desfile de tractores que era inédito. Recordad que Rusia antes de la Revolución Soviética no era un país industrializado, ni mucho menos, y la forma de cultivar el campo era muy atrasada, por lo tanto producía muy poco, ¿no?, para toda la extensión que tenía. Bueno, pues el objetivo de esta política es aumentar la producción mediante la mecanización, modernización, etc. Hemos visto ya los tipos de granjas colectivas, por explicarlos otra vez. Podría ser un kolhoz, que era una gran granja propiedad de un colectivo de campesinos, una especie de cooperativas, o un sovkhoz, un solyos, una granja propiedad del Estado en la que las personas campesinas trabajan a cambio de un salario. Bueno. En cuanto a la industria, el estalinismo pone encima de la mesa un plan de modernización de la industria pesada y del sector de la producción de energía. Sobre todo se centra en estos dos. Y eso también va a tener consecuencias centrarse en estos dos. Como consecuencia de este plan se promueve el aumento de la productividad a través de la propaganda. Aquí tenéis un cartel de propaganda. Este no está destinado a ensalzar la figura de Stalin, sino a animar a los obreros a producir, a producir, a producir. Se da el caso de un obrero que se llama Stayanovich, que hace de su producción, de intentar que cada persona produzca el máximo que pueda, aunque sea a coste de su salud casi, de su cansancio, como un deber hacia el Estado, ¿no? O sea, produzcamos todos lo que podamos, a saco, intentemos batir nuestro récord de producción todos los días, porque así será nuestra contribución a que el Estado sea grande y que el colectivo pues esté en su punto álgido. Esta forma de concebir el trabajo se llama estallanovismo, en honor a este obrero, del cual se hacen películas promocionales de la época, ensalzando su figura, etcétera, etcétera. Consecuencias de la política económica de Stalin. Bueno, pues la Unión Soviética se convierte en una potencia industrial mundial. Potencia industrial, potencia armamentística, potencia territorial, potencia económica en todos los campos. Hay un crecimiento de la economía de la URSS constante por la economía planificada en la época del gran fracaso de la economía de mercado, que es la del crack de 1929. Después del crack de 1929, después de una época de crecimiento económico sostenido en los países de economía de mercado, ese crack de la bolsa de Nueva York, que se extiende por todo el planeta, causa una tremendísima crisis económica en todo el mundo occidental. Y mientras tanto, la URSS, como estaba fuera de ese sistema, pues no deja de crecer. Eso sí, también garantiza servicios sociales, ¿no? La alimentación, la vivienda, la educación y la sanidad están garantizadas para la ciudadanía de la URSS. No tenían libertades políticas, no tenían libertad de expresión ni libertad de prensa, y el Estado garantiza estos servicios sociales, que explica en parte por qué en este régimen de ausencia de libertades pues no hay grandes movimientos de oposición al mismo. Las purgas también explican eso, por qué la gente no se rebota. Contrastes internos también que genera la economía. Hay un exceso de productos capitales como maquinaria y armas, que es donde se ha puesto el foco en la industria, y sin embargo hay una escasez de productos de consumo, de ropa, de zapatos, de artículos de primera necesidad, lo cual genera sufrimiento en la población, ¿no? Hay un desequilibrio interno ahí, consecuencia de esta política económica. Vamos a hablar por último de la política exterior durante el estalinismo. Los objetivos de la política exterior de Stalin, por lo menos antes de la
de la Segunda Guerra Mundial son garantizar la supervivencia de la URSS, recordar que hablamos de un país que está siendo atacado, siendo considerado enemigo por la práctica totalidad de los otros países, y también Stalin quiere controlar al movimiento obrero internacional. ¿Qué instrumentos utiliza para conseguir estos objetivos? El primero es la Tercera Internacional, que le ha dejado Lenin en herencia. Como uno de los requisitos para que tu partido político sea miembro de la Tercera Internacional, uno de esos requisitos, como digo, es el obedecer el dictado de Moscú, digamos. Es decir, aceptar el liderazgo de la Unión Soviética y aplicar sus consignas en tu país. Así que los partidos comunistas que son miembros de la Tercera Internacional se convierten en esta época en un apéndice del stalinismo. O sea que Stalin tiene en todos los países partidos políticos que están dispuestos a ejecutar sus consignas allí. En esta época también lleva a cabo una política de frentes populares. Aunque considera enemigos ideológicos a los partidos socialistas que no se han unido a la Tercera Internacional, Stalin promueve alianzas electorales para frenar el fascismo en todos los países de Europa. En Alemania los nazis han tomado el poder, en Italia los fascistas de Mussolini, y va a promover en Francia, en España, que el Partido Comunista de ahí se una a otros partidos políticos de izquierdas para hacer candidaturas que aglutinen los votos y frenar en las urnas al fascismo. También va a llevar a cabo un acuerdo con la Alemania nazi. Hitler quiere invadir Polonia, que está al lado de la Unión Soviética, y Stalin quiere recuperar el control de Lituania, Letonia y Estonia, las tres repúblicas bálticas que se habían separado del Imperio Ruso después de la Primera Guerra Mundial. Así que se firma un acuerdo que se llama el Protocolo Molotov-Von Ribbentrop, que lleva el nombre de los dos ministros de Exteriores, Molotov el de la Unión Soviética, Von Ribbentrop el de la Alemania nazi. Es un pacto de no agresión, que de facto quiere decir: Hitler, tú invade Polonia, que yo, Stalin, no me voy a oponer, y tú no te opones a que yo invada las repúblicas bálticas. Después la cosa cambiará. Cuando estalle la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, Stalin ve que el expansionismo de Hitler no va a tener límites y se une a los aliados para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Sin la participación de la Unión Soviética, de esta potencia, los ejércitos de Alemania, de Reino Unido y de Francia no habrían sido suficientes para acabar con los fascistas del eje e incluso con la participación de Estados Unidos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis contestar las preguntas de control en aules en el plazo indicado. Con esto hemos acabado ya el tema de la Revolución Rusa. Vamos a hacer estos días en clase y en casa algunos ejercicios y prepararemos un examen de preguntas y de comentario de texto. Ojo que os diré qué preguntas entran en el examen y cuáles no, porque hay algunas que las vamos a resolver por estos ejercicios.